Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, yo creo que ya estamos listos para recibir en esta noche a nuestro amado pastor y maestro de esta casa, amigo, compañero de milicia, el pastor Eladio Ramos. Buenas noches, pastor Eladio Ramos. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, Pastor Carlos Estero Jr. Y saludos y buenas noches a toda la audiencia que ya está conectada ahí. Gracias por esta oportunidad al Señor primeramente, a ustedes también. Así que aquí estamos en esta noche para que la palabra corra y sea glorificada en todos los que la reciben, en el nombre del Señor. Amén, amén, gloria al Señor. Así que estamos contentos, pastor, de que en esta noche Dios nos haya permitido poder compartir, ¿verdad? Nuevamente con la iglesia del Señor Jesucristo y así poder ser edificados. Amén. Gloria a Damos Dios. Así gracias a que Dios también damos porque... gracias. Sí, sí, pastor. Adelante, Pastor. Sí, estamos aquí haciendo. No, es un privilegio enorme, mientras los hermanos ven ahí los slides, Sí, un privilegio enorme ahí de está. poder traer la palabra semana tras semana, a distancias que, imagínense, miles de millas, por este medio tan bendecido que el Señor nos ha dado. Hay gente que no le gusta la tecnología, pastor, Sí, pero la tecnología es la que hace posible que lleguemos a sitios donde jamás pensábamos que íbamos a llegar. es cierto. En un estudio como hoy hay gente de Orlando, Miami, Puerto Rico, España, Centroamérica, Suramérica, de todas partes. Y esto, pues, es una bendición gloriosa. Hablando de bendiciones, aunque no estuve presente el domingo, pero sé que tuvieron una gloria tremenda allí. Y nos gustó en ver el apoyo tan tremendo que manifestaron los hermanos que llegaron, que verdaderamente nos dejaron saber que están con nosotros y que estamos aquí en esto. Así que gracias a todas esas personas que colaboraron en una forma u otra para que la palabra corra. Gracias. Pastor, en verdad que nos hiciste falta tú y Margarita, aunque nos enviaste un video, pero estaban los hermanos diciendo, nos faltó el pastor Eladio Ramos y Margarita. Sí, sí. Bueno, obviamente no estaba, ¿verdad?, en mis manos. Sí, Yo estoy en un proceso de donde no puedo tomar ningún tipo de riesgo. sí. Eh, y médicamente pues me lo prohibieron. Me dieron hasta una carta y me dijeron no debes de estar en ninguna reunión de más de 10 personas. Así que me excusan los hermanos. En espíritu sí estaba y estaba conectado ahí para gozarme de la palabra que fue tremenda el domingo. Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, pastor, y esa guayabera se ve bien. Esta guayabera, tengo esta guayabera puesta hoy con una alegría, un gozo, a la vez con tristeza. Esta guayabera le pertenecía a nuestro diácono, Andy Calderón, que estuvo un montón de años con nosotros. Y, pastor, ahí está la foto. Esa fue una foto que nos tiramos él y yo allá en Hialeah, pero hace años, oiga. La guayabera es de buena calidad porque está como nueva. Ajá. Está como nueva. Y gracias a María que me la regaló. Y yo dije, bueno, lo único que yo puedo hacer es honrar a Andy por el tiempo que estuvo con nosotros, honrarlo ante todos ustedes. Me honra de tenerla puesta. Qué Porque la bien. verdad, yo veía a Andy con su guayabera, la forma en que atendía a la gente con una sonrisa. Todos ustedes saben, los que estuvieron allí lo vieron. Andy era un ejemplo de lo que es la humildad, de lo que es el amor. Así que María, gracias por este obsequio y si me ven por ahí en algunas guayaberas que no me han visto, fue que el closet de Andy me visitó a mí también. Así que los declaro bendecidos y serán usadas con gloria y con honra para el propósito de Dios. Qué bien, qué bien. Bueno, pastor, yo creo que ya estamos listos para el estudio que tenemos hoy. Es un estudio, un tema que no se habla mucho en los círculos religiosos, no se conoce y muchos predicadores y evangelistas tampoco, ¿verdad?, se les ha revelado esta palabra. Así que sin más, vamos a entrar con el estudio de hoy, las dos simientes, parte 2. Estuvimos hablando el miércoles pasado de la primera parte y estuvimos diciendo que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo.
Hay hijos de salvación y hay hijos de perdición. Hay vasos de misericordia para salvación y hay vasos de ira para destrucción. La Biblia los llama trigo, cizaña, la Biblia los llama ovejas, los llama lobos. Y entonces llegamos a la conclusión de que Dios predestinó a los hijos para salvación y destinó a los hijos del diablo para perdición. Llegamos a la conclusión bíblicamente de que no todas las personas, no todo ser humano es salvo. Solo serán salvos aquellos que fueron predestinados. Por eso Pablo dijo en Romanos 8, 29, 30, a los que antes conoció, a estos también justificó, santificó y glorificó. Entonces, no todos. Por eso es el caso muy, muy famoso, muy evidente de estos dos hermanos, de Jacob y Esaú. La Biblia lo establece que a uno Dios amó y al otro aborreció. Estuvimos tocando también Caín y Abel. ¿Por qué Caín mató a Abel? Dice la Biblia en Primera de Juan, porque era del maligno. Por eso lo mató. Y entonces estuvimos tocando varios versos, pero hoy quisiéramos darle seguimiento, pastor, a este mismo tema. ¿Y por dónde nos vamos? ¿Por dónde arrancamos, pastor, con la parte 2 de este tema? Sí, a modo de añadir un poquito más a lo que tú acabas de mencionar, estaba Caín y Abel, que fueron dos ejemplos, los primeros ejemplos claros de que en esta tierra hay dos simientes, Caín y Abel. Después de eso, Jacob y Esaú también, ¿verdad? Después de eso se manifestó el hijo de perdición, que fue Judas. Luego vemos a un hombre que fue muy conocido por Israel, que no lo querían mucho, se llamaba el faraón. Y fíjese, el faraón fue malo, pero bien malo con el pueblo de Dios, pero ese vaso había sido escogido por Dios para mostrar la gloria de él. Fíjese, Dios puede hacer estas cosas. Y obviamente en Romanos 9, que hoy vamos a entrar bastante ahí, hay vasos de ira y hay vasos de misericordia. Quisiera leer primero, para dar un poquito de recape a lo que hablamos la semana pasada, en Primera de Juan 3:12, dice, no como Caín, que era del maligno o del diablo, y mató a su hermano. ¿Y por qué le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Hay otro verso que está en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 8, que dice, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Note que ahí no dice para de vosotros los que crean. Es como el verso de Juan 3:16, que se ha interpretado mal porque dicen, para que todo aquel que en Él crea. No dice en Él crea, dice para que todo aquel que en Él cree. Porque crea es una invitación abierta donde se puede meter el hijo de perdición. Ahora, si nosotros afirmamos en nuestra teología que hay hijos de perdición y hay hijos de salvación y que ya vienen predestinados desde antes, entonces no podemos creer en esa falacia que si un hijo de perdición se arrepiente, en comillas, lo van a perdonar. No puede ser así. También en Judas capítulo 1, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes, dice, habían sido destinados para esta condenación. Entonces aquí da ciertas características de estos hombres. Dice, porque dice que convierten, esto es lo primero, en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Que niegan al único Dios soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Son hombres impíos, perversos. Hay otro verso por ahí, pastor, que no me viene a la mente ahora, o no lo tengo la cita, pero dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y no se sacian porque el hijo de perdición, y no se sacian de pecar. El hijo de perdición peca, hermanos, y no hay espíritu que los redarguya, porque el espíritu no está dentro de ellos. Sin embargo, cuando usted hace algo malo, no importa lo que sea, usted rápido recibe corrección y comienza el Espíritu Santo a decirle, lo hiciste mal, lo hiciste mal. Esa es una diferencia grande y enmarcada entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Otra cosa importante a llevar en mente. El hijo de perdición se porta mal, ¿verdad? Hace ciertas cosas, pero el hijo de Dios a veces, cuando se desvía del camino,
hace las mismas cosas que hace un hijo de perdición. La diferencia, como le pasó al hijo pródigo, es que hay un momento que dice que vuelve en sí. De momento Dios te toca y te dice, oye, ya, para, ven a mis pasos, ven a mis pies, ven a mi camino. Y ahí el Hijo de Dios no puede resistir la voz de Dios y tiene que volver al camino. Así es como Dios trabaja. Sí, hay algo interesante, pastor, que mencionaste. Los hijos de Dios nos arrepentimos. Ahí está el caso de David. Cometemos errores, ¿verdad? Como todo ser humano, pero llega un momento en que nos arrepentimos. Por eso es que Hebreos capítulo 12 dice que al que Dios toma por hijo, a ese disciplina, corrige y azota. ¿Y quiénes son los que no han sido participantes de la disciplina? Todos hemos sido, todos los hijos. Pero si alguien no es participante de la disciplina, entonces es un bastardo y no un hijo, dice Hebreos 12, versos 6 y 7. Entonces, los hijos de Dios, cuando cometemos un error, nos arrepentimos. Es parte de la naturaleza de nosotros. Pero la pregunta es, ¿puede un hijo de perdición arrepentirse? La respuesta es no. En el caso, por ejemplo, el caso bíblico, uno de los casos bíblicos de Judas, allá en Juan 17:12, dice, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición, ahí llama a Judas como hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cuando Cristo es crucificado, pastor, dice la historia que Judas fue y se ahorcó. ¿Verdad? Algunas personas piensan que él se arrepintió. Él no tuvo arrepentimiento. Él lo que tuvo fue un remordimiento, que eso lo tiene cualquier ser humano, ¿verdad? Él tuvo remordimiento por lo que hizo, pero no un arrepentimiento. Entonces, no podemos por ese medio, por esta causa, decir que Judas se arrepintió y que Dios lo salvó. No, él lo que tuvo fue un remordimiento, ¿verdad? Se sintió mal. Pero no se le llamó a eso un arrepentimiento. Entonces, los hijos de Dios lo toca, se arrepienten. Pero ¿por qué el hijo de perdición no se arrepiente? Porque Dios no provoca ese arrepentimiento. Dios es el que provoca el arrepentimiento en sus hijos. Y como ellos no son sus hijos, no tienen el espíritu, que eso es otra evidencia, pastor, ¿verdad? De un hijo de perdición. Dice la Biblia allá en Romanos capítulo 8 y el verso 9, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Eso está claro ahí. Ahí no está diciendo que si no tienes el Espíritu de Cristo, pues eres un hijo, pero no estás convertido. No. Si no lo tienes, es que tú no eres de Dios. Tú no eres de Él. Tú no eres un hijo de salvación. Exacto. Jesús no iba a mentir. Él dijo, de los que me diste, ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Ahora, mire lo que dice Hechos, capítulo 1, verso 24. Y orando, esto fue cuando ya el comité nuevamente de los 11 apóstoles se reunieron y escogieron. Mire lo que pasó aquí. Dice, Señor, tú conoces los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos ha escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión. Y mira lo que dice, para irse a su propio lugar. Wow. O sea, Judas ya estaba destinado para un lugar. Ya Judas estaba enmarcado, ya estaba marcado. Dios dijo, de aquí tú no participas de nada. Por eso el Señor se tropezó con él en la puerta, en la Santa Cena. Y le dijo, mira, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya Dios lo conocía, ya Dios lo sabía. Y en Juan 17, cuando Dios ora por los discípulos, ahí claramente Jesús lo dijo, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. Es decir, que Judas era un vaso de ira que Dios escogió, vamos a decir, para hacer la cochinada que hizo. Sí. Dios no iba a escoger uno de sus hijos para hacer eso. Fíjense. Y Dios es bien severo con estas cosas. Con el hijo de perdición, él no tranza, hermanos. No tranza. Dios es muy fuerte. Mira, Jacob
Jacob fue más amoroso con Esaú que el mismo Dios. Porque Dios lo desechó. Dios dijo: a Esaú aborrecí. Sin embargo, ustedes conocen la historia de cómo él lo fue a buscar, lo ayudó, pero ese era el amor, este amor humano, ¿verdad? El amor agape. Pero mire, en el camino del Señor hay hijos de perdición y hay hijos de Dios. Y lo triste de todo esto es que se sientan en las iglesias. Por eso, en una iglesia de gracia, pastor, no hay lana para vestirse, porque aquí lo decimos como es. Aquí usted o es un hijo de Dios o es un hijo de perdición, ¿verdad? Y obviamente eso ni usted ni yo lo podemos cambiar. Oye, otra cosa importante, ni usted ni yo lo sabemos tampoco. Por eso para nosotros, pastor, nuestra ley es lo que dijo Pablo: presentar a todo hombre perfecto. Usted no sabe quiénes son. Yo tampoco sé quiénes son. Que nunca a usted se le escape por su boca que diga: a mí me está que fulana es hija de perdición, porque oye, pero qué mala es. No, el hijo de perdición y el hijo de Dios a veces se porta como un hijo de perdición. Quien sabe esto es Dios. Por eso ahorita entramos a la parábola de Mateo 3. Adelante, pastor. Sí, pastor, tenemos una pregunta aquí en línea del hermano Josué Arroyo. Dice: tengo una pregunta. ¿Puede un hijo de perdición creer en la gracia o aparentar que cree en la gracia de Dios? Yo le contesto. Mi respuesta es: sí puede. Pero ahí mismo el verso que leí de Judas dice que cuando oyen la gracia, la convierten en un libertinaje. Opa. Fíjate, el hijo de perdición tiene una característica. Mire, hermanos, el indicador es que el hijo de perdición peca y peca y peca y no le importa, no le duele, no le molesta. Pero póngase usted a pecar, hijo de Dios. Póngase usted a cometer un error para que usted vea como inmediatamente su conciencia, que es la voz de Dios en tu vida, comienza a redarguirte. Quizás estás con el corazón endurecido, pero llega el momento que el Señor te da un toquecito y te das cuenta. Y como el hijo pródigo dices: no, yo no me puedo quedar aquí. Yo tengo que volver a mi casa. Y aquí es donde se aplica: por sus frutos los conoceréis. Si no hay fruto, si la persona no está dando fruto, pues el árbol malo no da buenos frutos, dice la palabra. Pero el árbol bueno da buenos frutos. Entonces, un hijo de perdición sí puede aprenderse la gracia, se la puede memorizar, es un conocimiento, pero no hay vida, no hay fruto en él, no puede perseverar en ella, no puede dar fruto, no hay evidencia. Nosotros hemos hecho énfasis, pastor, una y otra vez en una vida de santidad. Sí. Y no es una vida de santidad para que usted se jacte o para que usted diga: wow, qué santo soy. No, es una vida de santidad porque usted es un santo inmundo. Amén. Usted es un santo que Dios perfeccionó en espíritu, pero que vive en un cuerpo que está viciado por el viejo hombre y por los deseos engañosos. Entonces, ¿por qué llamamos a santidad? Llamamos a santidad porque usted es un santo. No te estamos llamando a santidad para que te salve, no, eso no es. Ya tú te salvaste, ya Dios te salvó con una sola ofrenda. Pero el hijo de perdición a veces, pastor, se le olvida. ¿Cuántas personas hemos visto en el pasado que han conocido la gracia y mire, pensábamos que eran, pero no eran? Por eso se cumple lo que Juan dijo: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Esto es para que se conozca que no todos los que están con nosotros son de nosotros. A ver si usted entiende ese jeringonza. Otra evidencia en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 1 y 2. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Tesalónica: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre nosotros. Y miren lo que dice en el verso 2: y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Ahí está hablando de un grupo de personas, un grupo de hombres que no son de fe. Y la Biblia lo llama perversos y malos. Que seamos librados de ellos. Estos son personas que como tú dijiste, pastor, convierten en libertinaje la gracia. No se sacian de pecar. Tienen los ojos llenos de adulterio. No temen decir mal contra las potestades superiores.
no tienen el fruto del Espíritu, no tienen el Espíritu Santo. Son muchas evidencias de esta gente. No aman ni sus propios hijos, no tienen ese sentir del Espíritu. Por eso es que tenemos que ser librados de estos hombres malos. La Biblia establece, a mí me encanta, pastor, este capítulo 9 de Romanos, porque si leemos desde el verso 6, el apóstol Pablo dice, no que la palabra de Dios haya fallado, pero ya él comienza directo al hígado, dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Aquí se abre otra Pandora aquí. Porque hay personas que piensan, bueno, como es judío, vamos a hablar ahora, referirnos al pueblo judío, como es un judío, hijo de Abraham, pues automáticamente es un hijo de Dios. Dice aquí, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol Pablo? Porque Abraham tuvo un hijo antes que Isaac, que no era el hijo de la promesa, que era Ismael. Y si vamos allá a Gálatas, vemos cómo Ismael perseguía al que había nacido según el Espíritu, que era el hijo de la promesa, perseguía a Isaac. ¿Por qué lo perseguía? Porque no era hijo fidedigno, no era un hijo verdadero de la promesa. Era un hijo fuera de la promesa. Y entonces no tenemos tiempo, pastor, para hablar sobre esto, pero ahí es donde surgen estos dos pueblos, estas dos naciones. El pueblo judío, ¿verdad?, de la promesa con los descendientes de Isaac, y el pueblo, ¿cómo le llamamos? Palestino, ¿verdad? El pueblo árabe que vino por la descendencia de Ismael. Y estos pueblos han tenido riñas, así como Ismael perseguía a Isaac y tuvo que ser echado fuera junto con la esclava, con Agar, su madre. Así también ahora todavía hay esas guerras, esas persecuciones, porque no son hijos de la promesa. Y Pablo lo establece aquí. Y dice en el verso 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. ¡Wow! Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Qué tremendo eso, pastor. Amén. Hágase de cuenta cuando usted está leyendo a Romanos 9. Antes de empezar ahí, quiero darle las gracias a María, pastor María Calderón. Sí. El verso es 2 de Pedro 2:14, que dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Wow. Esos atributos a un hijo de Dios definitivamente la palabra no se lo aplica, porque al hijo de Dios, Dios tiene misericordia, ¿verdad? Pero ahí, lo que decía anteriormente, parece que esta situación salió a colación entre los romanos. Y Pablo se enteró de que habían inquietudes y posiblemente en uno de sus emisarios que lo visitaba y que estuvo en Roma, quizás le habló de esta pugna que había. Y por eso es que el apóstol aborda este tema ahora. Y lo hace, como dijiste, directo al hígado. ¿Por qué? Porque a Roma hubo que explicarle esto. Y esta es una de las verdades, pastor, más contundentes que hay en toda la palabra de Dios. Ahí dice, la palabra de la promesa, verso 9, dice, fue hecha, de la promesa es esta, la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara te dará un hijo. Entonces, cuando hablamos de Ismael, tenemos que entender que la promesa era que era Sara la que iba a tener un hijo. Y la que parió a Ismael no fue Sara, fue Agar. Era hijo legítimo de Abraham, porque Abraham fue su progenitor, pero no era el hijo de la promesa que Dios había prometido. Y este es el primer punto, pastor, que Pablo le aclara a la iglesia de Roma, para que sacaran a Ismael del medio, para que entendieran que el hijo legítimo de la promesa era Isaac, por los lomos no por los lomos de Abraham, sino por el vientre de Sara, por obra del Espíritu Santo. Mire qué cosa tremenda, ¿eh? Sí.
Me gusta ese comentario que nos está dando nuestro amado hermano Nerio Álvarez. Dice que Ismael es la base de los musulmanes. Los musulmanes salieron de Ismael y ellos también se creen, ellos se autodenominan los hijos de la promesa y tienen el Corán, ¿verdad? Como su Biblia. Así que por aquí el apóstol Pablo, usted cuando tenga tiempo, mi querido hermano y hermana que nos está escuchando, siéntase con calma a leer el capítulo 9, con detenimiento, con esta mentalidad. Yo quiero que usted ponga ahí desde ya, hay hijos de perdición. Póngalo ahí, que usted lo pueda digitar en esas claves, en ese chat, para que usted se sienta que está entendiendo. Ponga ahí, hay hijos de perdición. Y estos hijos de perdición son gente que no son salvas, no son hijos de Dios. Cristo no murió por ellos. Porque si Cristo hubiera muerto por ellos, ellos estuvieran salvos. Pero Cristo no murió por ellos. Ellos no tienen el Espíritu Santo. Ellos no dan frutos, no les interesa. Y usted dirá, ay pastor, pero es que a mí me da un dolor con esa gente. ¿Cómo es posible? Hay que amarlos. Mire, si no le da dolor a Dios, destinarlos a perdición, ¿cómo le va a dar dolor a usted? Mire, la Biblia dice que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. ¿Qué fue lo que hizo? Dios derramó toda su misericordia en los vasos de misericordia. Pero la gente se ha olvidado que Dios también tiene ira. Dios tiene ira. Eso es parte de los atributos de Dios. No nos gusta, pero Dios tiene ira. ¿Y qué hizo? Dios depositó toda su ira en los vasos de ira preparados para destrucción. Hay que entender eso. Mire, si vemos si seguimos leyendo el Romanos capítulo 9, verso 11. No que habían nacido, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Fíjate que Dios no escoge quién es salvo por lo bueno que hace y escoge quién se va a perder por lo malo que hace. Dice, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección. Esto es por elección, hermano. Usted tiene que entender que Dios elige de antemano a sus hijos. Dice, no por las obras, sino por el que llama. Verso 12. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, esto ya venía escrito desde el antiguo pacto. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Oiga, pastor, y aquí hay, si nos quedamos aquí, hay tela para cortar, porque Jacob fue el que usurpó. Jacob usurpó la primogenitura. Y en este caso, engañó. Quien engañó a Esaú fue Jacob. Pero como Jacob era un hijo, él recibió naturalmente consecuencias por ese engaño, porque él estuvo huyendo como fugitivo muchos años, huyéndole a Saúl, porque Saúl lo iba a matar. Pero como él era hijo, y de ahí venían las 12 tribus, Jacob era el padre, el patriarca de esas 12 tribus. Él era un hijo de Dios. Es como David. David era un hijo de Dios y él pecó, él adulteró con Betsabé y eso le causó dolores de cabeza y le causó persecución en su propia casa. Derramó sangre entre los suyos. Pero era un hijo de Dios conforme al corazón de Dios. Entonces, en este caso, de antemano, antes de que lo hubieran nacido, ya Dios le dijo a Jacob, a ti te amo y a tu hermano aborrezco. Eso es una realidad que mucha gente no la quiere aceptar. El mismo pueblo de Roma, pastor, no la aceptó. Porque mire cómo dice el capítulo, el mismo 9 ahí, estamos en el 9. Sí. En el verso 14 dice, ¿qué pues diremos a esto? Porque fíjense, en Israel ustedes saben que el primogénito era el que llevaba la bendición de todos, ¿sí o no? Ajá. Era el primogénito. Sin embargo, en este nacimiento, en este parto, por así decirlo, de Rebeca, el primogénito era Esaú. Wow. Y obviamente, conforme al rito de la ley, le dieron su privilegio. Pero Jacob, que Jacob, dicho sea de paso, pastor, el nombre Jacob, lo que significa es usurpador. Mira para allá. Eso es lo que significa Jacob, usurpador. Él tuvo que usurpar la primogenitura, le hizo un buen potaje
como el que nos comimos aquí, pastor. Le hizo un buen potaje, le hizo un trato, le hizo una proposición, por así decirlo, indecente de comprarle la primogenitura. Y como el muchacho era tan cabezón, porque es que era cabezón, tenía hambre y el estómago lo engañó y le vendió la primogenitura. Y eso fue un negocio entre ellos, pastor, porque después había que venderle la idea al papá. Y con el papá no iba a ser tan fácil, el papá no le iba a decir. Pero ¿qué pasa? Vuelve otra vez el usurpador, se disfraza, se pone una piel de cabra en el brazo, porque Jacob era lampiño y Esaú era bien velludo. Pues Jacob se pone la piel esa y va donde el papá para que lo bendiga, y el papá lo tocó, porque el papá no era bobo, lo tocó y sintió la piel y dijo: te bendigo en el nombre del Señor. Wow. Lo bendijo, le dio la primogenitura legalmente. Y después Saúl vino a quejarse: mira, te cogieron de bobo, yo estoy aquí. Y él le dijo: lo he bendecido y se queda bendecido. Y así es como estamos tú y yo hoy día. Tú y yo, los predestinados de Dios, estamos bendecidos y nos quedamos bendecidos. ¡Santo! Y obviamente a veces a ti te da la chiripio y que te vas por ahí y te pareces un hijo de perdición, porque conviertes en libertinaje la gracia de Jesucristo, pero Dios te sigue esperando hasta que definitivamente en un momento Él manda a uno de esos matones de su ejército. Él tiene un gran ejército. Y oye, te trae por las orejas, te trae por la cabeza, te trae por el cuello, o como dicen en Puerto Rico, por el pescuezo. Sí. Dios te agarra y te disciplina. No vayas a pensar que como tú eres hijo de Dios, tú vas a pecar y después que tú peques, te arrepientes y el Señor te perdona. El Señor te perdona, pero las consecuencias de lo que hiciste te llegarán. Tu pecado te alcanzará, porque Dios no juega con eso. Eso es una ley que Él puso, que Él dijo: el que siembre para la carne, de la carne va a cosechar corrupción. Así que mira, bendecido, no juegues con esta tremenda libertad que tenemos, porque no te conviene. No te conviene. Ese es el consejo que yo te doy. La pregunta es, la gente puede estar diciendo: entonces, pastor, si es así, pues entonces Dios es injusto. Porque ¿cómo Él predestina a unos para salvación y destina a otros para perdición sin preguntarle? Yo te voy a contestar sin lógica. Te voy a contestar con un escrito está. Verso 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que, oye, esto está claro. Mira lo que viene ahora. No depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Aleluya, hermano. Dios se tiene que llevar la gloria en esto. No es porque tú quisiste, yo me quise entregar a Dios. No es del que quiere ni del que corre. Es de Dios que tiene misericordia. Por eso es que ahora podemos entender el verso 17. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Quién le endureció el corazón a Faraón? Dios. ¿Y quién envió a Moisés para que tratara de convencer a Faraón? Dios. Dios envió a Moisés y después le endureció el corazón a Faraón. La pregunta es, ¿habrá injusticia en eso? ¿Puede Dios hacer eso? ¿Te puedes quejar tú porque Dios hizo eso? ¿Puedes levantar piquete y rebeldía porque Dios le dio la gana de revelar su misericordia y endurecer el corazón a otro? Dios hace como Él quiere, mi hermano, y la gloria es para Él. Aleluya. Amén. Mira el verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tiré el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿Tú sabes que esa pregunta la hizo Caín? Mira. Caín le dijo: pero es que este castigo que tú me has dado es muy fuerte. Ven acá, loco, tranza conmigo. ¿Y sabes lo que Dios le dijo? Mira, el pecado está a la puerta. Wow. ¿Y qué hizo Caín? Se enseñoreó del pecado.
Pero el verso 21 dice, no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa. La misma masa es el vientre de Eva, es el vientre de la mujer. Una mujer, pastor, puede dar a luz hijos de perdición y hijos de salvación. Puede que haya el caso que haya una mujer que todo lo que para sea hijos de perdición. Y puede que haya un caso que todo lo que para sea hijo de salvación. Sí. Dios no discrimina en esto. Luego dice, tiene potestad el alfarero para hacer del mismo vaso, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Y qué? Dice, le dice Pablo a los romanos. Porque estaban bravos con esto, pastor. Los romanos no les gustó esta situación y empezaron a cuestionar a Pablo. Le dice, ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? Oye bien, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Qué hace el Señor en estos días? Yo oigo gente que dicen, ¿por qué será que Dios permite eso? Ay, ¿por qué? ¿Por qué es que hay tanta maldad en el mundo y yo no veo que Dios hace nada? Los soporta con paciencia. Pero eso no cambia la realidad de que son vasos de ira. Y como dijo David en uno de sus salmos, el impío está reservado para el día de la ira de Dios. Wow, tremendo. Bueno, entonces la pregunta es, ¿puede un hijo de perdición convertirse? No puede convertirse. Entonces se nos perdió la señal por aquí el pastor. Si se puede conectar otra vez. Tuvimos un pequeño desperfecto. Entonces hay que entender, la pregunta es, ¿será injusto Dios? Y me gusta la expresión paulina aquí en Romanos 9. ¿Y qué? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder? ¿Y qué? Qué lindo, ¿verdad? Cómo el apóstol presenta eso. Entonces Dios dice, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Él soportó. Dios soportó. Oye, si Dios escogió a Judas para ser un hijo de perdición y lo puso como su tesorero, dice la Biblia que él era el que manejaba las finanzas. ¿Y por qué lo soportó 3 años? ¿Por qué? Porque él tenía una función. Los hijos de perdición tienen una función en el plan de Dios. Alguien tiene que hacer de malo en la película. Entonces, el hijo de perdición tiene que no puede dar fruto. El hijo de perdición no puede dar fruto. Por más que trate de dar fruto, no puede, porque está destinado a perdición. Entonces, la Biblia establece que Dios soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Dios los soporta. Y si Dios los soporta, los tenemos que soportar nosotros. A veces uno quisiera arrancar la gente esa, que se vayan los hijos de perdición, la gente mala. No puedes arrancar la cizaña, porque puede ser que te arranques el trigo también juntamente. Entonces hay que dejar que ambos crezcan. Y luego los ángeles. Oye, los ángeles son los que dividen al final quiénes son los hijos de perdición y quiénes son los hijos de salvación. Qué tremendo. Bueno, yo creo que ya hemos cubierto bastante material y penosamente tuvimos un desperfecto que perdimos la señal con el pastor Eladio, pero yo creo que cubrimos bastante material. Yo quiero, si usted fue edificado con este estudio, si usted fue edificado con esta palabra, yo quiero que usted ponga allí, hoy entendí un poco más la palabra. Hoy entendí un poco más la revelación. Hoy entendí que Dios tiene hijos para salvación y Dios tiene hijos para perdición.
A unos los predestinó para salvación y a otros los destinó para perdición. Así que quiero dar las gracias a todos los que estuvieron conectados desde diferentes lugares. Si usted cree que este tema puede ser de bendición para sus amigos en su página, compártala. Compártala en Facebook. Un saludo a Ángela María Muñoz desde Cali, Colombia. María Crimilda, qué bueno. Si usted tiene alguna pregunta, póngalo ahí también. Enrique Espinosa. Un saludo a nuestro amado hermano Enrique Espinosa y muchos que han entrado también. Glenda Vélez Sánchez. Si usted quedó con algún interrogante, el próximo miércoles, vamos a continuar con la parte 3, las dos simientes parte 3. Y específicamente, escuche bien, específicamente vamos a hablar sobre los todos y los muchos. Por ejemplo, la Biblia dice, Pablo le dijo a Tito, Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos. Si Dios quiere que literalmente todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, entonces literalmente todos los hombres de la tierra literalmente vendrán al conocimiento de la verdad y todos literalmente van a ser salvos. Pero eso no es así. Ya sabemos que hay hijos de perdición. Ya sabemos que no todos van a ser salvos. Entonces, la pregunta es, ¿qué todos se está refiriendo a la Biblia? Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿cuántos hermanos del ministerio fueron el domingo? Todos. Todo el ministerio estuvo allí. Pero no todos literalmente estuvieron. Todos los del ministerio. Y faltaron algunos que estuvieron de viaje. Pero yo puedo decir todos. Entonces, cuando dice todos que vengan, que Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos, está hablando de todos los escogidos. Pero eso lo vamos a ver bíblicamente con evidencias claras de que esto es así. Un saludo a Raymond Santiago también, qué bueno. Nuestro amado hermano Moisés Cruz y Vélez también que estuvo ahí conectado. Qué bueno, comparte esta señal para que otros también sean edificados. Y yo creo que ya llegamos al final. Si a usted le impactó, le gustó esta palabra, compártalo y recibimos que los ojos de su entendimiento son alumbrados y que muchos vendrán al conocimiento de esta palabra poderosa. Gracias por su fina atención. Gracias a todos por estar pendientes, por estar ahí respaldando nuestro ministerio y seguiremos en contacto. Seguiremos en contacto hasta la próxima ocasión. Bendecidos con toda bendición.